Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión seguiremos estudiando las características estructurales que determinan la fortaleza de un ácido. En esta ocasión estudiaremos como primer parámetro los puentes de hidrógeno. Para estudiar los puentes de hidrógeno es sumamente importante repasar qué es un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno no es más que una interacción electrostática que puede verse a largo alcance, generalmente tiene una longitud alrededor de los 3,4 angstos, que se forma entre un hidrógeno unido a un elemento electronegativo como nitrógeno, oxígeno y flúor un elemento electronegativo que es nitrógeno, oxígeno o flúor. Es una interacción sumamente importante y es la que puede explicar cómo, por ejemplo, en el grupo de los anfígenos del oxígeno, azufre, selenio y telurio, el agua, a pesar de tener la molécula de agua, a pesar de tener un bajo momento, un pequeño peso molecular, una pequeña masa molecular, tenga un punto de ebullición más alto que los otros elementos de este grupo, como el ácido sulfídrico, el ácido telenúrico y el ácido selenúrico. Los puentes de hidrógeno tienen un doble carácter dual, porque si el puente de hidrógeno se forma producto de una interacción intramolecular antes de extraer el protón, va a dificultar la salida de este protón acídico y disminuye la acidez. Pero si el puente de hidrógeno se establece de forma intramolecular en la base conjugada, va a aumentar la estabilidad y por lo tanto va a incrementar la acidez. Debemos recordar que existen dos tipos de puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno intramolecular es el que se forma entre la misma molécula. Este puente de hidrógeno es un puente de hidrógeno intramolecular que se está formando aquí. En este caso, en esta molécula que tenemos aquí, que es el ácido oxálico, es un puente de hidrógeno intramolecular porque se forma entre los grupos entre ambos grupos OH que tenemos cerca aquí, mientras que este es un puente intermolecular que se forma entre dos moléculas. Entonces, si el puente de hidrógeno se forma antes de la salida del protón, se disminuye la acidez. Si el puente de hidrógeno se forma en la formación de la base conjugada, se incrementa la acidez. Y esto lo podemos analizar sencillamente analizando la estructura de los compuestos. Por ejemplo, el ortonitrofenol y el paranitrofenol. Podemos ver que ambos tienen un grupo nitro en posición orto y para, y que en estas posiciones opera el efecto inductivo menos R. En posición, el efecto de resonancia menos R, pero también opera el efecto inductivo menos I. El efecto inductivo menos I en posición orto va a ser mayor a en posición para. ¿Qué ocurre? Si analizamos los pKa, el ortonitrofenol tiene un pKa de 7,22 y el paranitrofenol de 7,20. Quiere decir que el paranitrofenol es ligeramente más ácido que su isómero orto. ¿Por qué? Porque en posición orto se forma un puente de hidrógeno intramolecular entre el grupo hidroxilo y el grupo nitro que va a impedir o va a dificultar en cierta manera la pérdida de este protón. Entonces, este es un típico caso de cómo un puente de hidrógeno intramolecular dificulta ligeramente la salida del protón acídico. Otro ejemplo, pero en este caso, de cómo un puente de hidrógeno intramolecular puede estabilizar una base conjugada para incrementar la acidez, ocurre en el ácido salicílico, que es el ácido ortohidroxibenzoico. Al perderse el protón del ácido carboxílico, se va a formar un puente de hidrógeno entre el grupo hidroxilo y el carboxilato que va a tender a estabilizar la base conjugada y por lo tanto va a ocurrir un incremento de la acidez. Entonces, generalmente el efecto estabilizador de la base conjugada por parte de los puentes de hidrógeno intramoleculares es mayor. De manera que los puentes de hidrógeno intramoleculares estabilizan la base conjugada e incrementan la acidez. Entonces, ¿qué características estructurales tenemos? Bueno, podemos verlo si yo tengo en este caso el ácido oxálico, que son ácidos, en este caso son ácidos que tienen 2 pKa, que el ácido oxálico, la pérdida de su primer protón es de 1,23 y la pérdida de su segundo protón es de 4,19. Como es de esperarse, se pierde más fácilmente un primer protón que un segundo protón. Un ejemplo buenísimo para estudiar y que les recomiendo que hagan es que estudiar la acidez del ácido maleico, el isómero Z, que significa que ambos grupos de igual prioridad están del mismo lado de la molécula, pierde el primer pKa en 1,83
y el segundo pKa en 6,07, mientras que el isómero E, el primer pKa es de 3,03 y el segundo es de 4,44. ¿Qué significa? El ácido maleico pierde más fácilmente el primer protón, pero el ácido fumárico pierde más fácilmente el segundo protón. Y esto fácilmente puede verse que en el ácido maleico, cuando yo pierdo el primer protón, en la base conjugada que se forma, que ambos grupos carboxílicos, ambos grupos ácidos carboxílicos están del lado de la molécula, se va a formar un puente de hidrógeno intramolecular que me va a estabilizar la base conjugada. Es por eso que el ácido maleico pierde más fácilmente el primer protón que el ácido fumárico. Sin embargo, cuando yo hablo de la pérdida del segundo protón, en el caso del ácido maleico, ahorita yo voy a tener totalmente esprotonada la molécula, entonces voy a obtener del mismo lado de la molécula dos cargas negativas adyacentes que van a incrementar repulsiones electrostáticas y esto no es estable desde el punto de vista energético. Mientras que en el caso del ácido fumárico, estas cargas negativas van a estar en lados opuestos y es por esta razón que el ácido fumárico pierde más fácilmente el segundo protón en comparación con el ácido maleico. Y bueno, esto es lo que estoy nombrando aquí, un puente de hidrógeno intramolecular. Si estabiliza la base conjugada, es estable. En este caso estamos hablando del ácido propanodioico. La pérdida del primer protón se ve favorecida por un puente de hidrógeno intramolecular que estabiliza la base conjugada. La pérdida del segundo protón no es favorable porque existen dos átomos de oxígeno con cargas negativas adyacentes que generan repulsiones electrostáticas y esto inestabiliza la molécula. Ok, es sumamente importante cuando uno estudia las reacciones ácido-base comprender la solubilidad en función de la reacción de un determinado compuesto orgánico con un reactivo inorgánico. Si yo pongo a reaccionar el ácido láurico que forma un jabón en presencia de hidróxido de potasio, este compuesto, por lo largo de su cadena hidrocarbonada, es insoluble en agua, o es parcialmente insoluble en agua, pero en presencia de hidróxido de potasio se va a ocurrir una reacción ácido-base que va a implicar la pérdida del ácido carboxílico para formar un compuesto, un carboxilato con carga negativa, que este compuesto sí va a ser soluble en agua. Aquí podemos verlo con moléculas más pequeñas. Cuando vean una macromolécula, no se preocupen. La química es la misma. Sencillamente tienen que identificar los grupos funcionales y ver qué tipo de reacciones están ocurriendo. Si yo tengo el ácido benzoico con hidróxido de sodio, el ácido benzoico es insoluble en agua por la cadena hidrocarbonada conformada por los anillos aromáticos. Pero al reaccionar con hidróxido de sodio, él va a formar el benzoato de sodio. Este compuesto sí es soluble en agua porque se van a poder formar puentes de hidrógeno entre estos átomos de oxígeno cargados negativamente y las moléculas de agua. Si yo veo la anilina, ella es insoluble en agua, pero cuando ella se protona, forma el ion, el cloruro de anilonio, que es un compuesto salino, y estas cargas positivas sí van a ser solubles en agua y va a ser fácilmente solvatada la molécula. Esto es un excelente método para separar una mezcla de compuestos. Al poner a reaccionar el compuesto conforme a sus funciones ácidas o básicas con diferentes reactivos que pueden ser ácido clorhídrico para separar bases, bicarbonatos para separar ácidos fuertes, que en este caso es bicarbonato de sodio o potasio, e hidróxido de sodio o potasio para separar ácidos débiles, yo puedo pasar de un compuesto que es insoluble en agua a un compuesto soluble producto de la protonación o de la desprotonación. Es básicamente producto de la evolución de cargas en forma de molécula. Entonces, si yo veo la hidrocortisona, que es un compuesto que es un antiinflamatorio, yo puedo ver que ella tiene varios grupos funcionales. Entonces, yo puedo ver que este compuesto, si yo lo pongo a reaccionar con una determinada sustancias ácidas o básicas, yo voy a poder alterar las propiedades de la misma. Entonces, disculpen aquí esta nota, una forma de hacer más soluble un fármaco consiste en introducir un grupo funcional al ácido carboxílico. Esto es importante especialmente para los estudiantes de farmacia porque tiene que ver con la absorción de los fármacos. Los fármacos generalmente ellos tienden a solubilizarse. Existen algo que se llama la farmacodinámica, que tiene que ver con la interacción fármaco-receptor, que es cómo interacciona el fármaco en el sitio activo de ya sea una proteína o una enzima para generar una respuesta, ya sea agonista,
antagonista o antagonista parcial, perdón, agonista parcial, agonista inverso o un efecto antagonista, o el efecto farmacocinético, que tiene que ver cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta el fármaco. Los fármacos generalmente los que más fácilmente se absorben son aquellos que no tienen cargas, es decir, que tienen, son moléculas covalentes no polares, que tienen un log P mayor a 1, porque son compuestos liposolubles que tienen una alta absorción, y los compuestos que tienen un log P negativo menor a 1 son compuestos hidrosolubles con una baja absorción, porque debemos recordar que en el organismo hay distintos pH. El pH del estómago se localiza entre 1 y 3, el pH del intestino delgado es alrededor de 8, el de la sangre es entre 7,35 y 7,45. Entonces yo, para suministrar un fármaco, tengo que determinar la vía de absorción y ver los posibles cambios estructurales que va a sufrir esa molécula. Porque para atravesar una determinada un ambiente celular, debemos recordar que yo tengo bicapas lipídicas. Entonces voy a obtener un ambiente altamente lipídico de baja polaridad, y los compuestos no polares o poco polares lo atraviesan con mayor facilidad. Ok, cuando ustedes estén estudiando química orgánica, especialmente recuerden revisar los paneles que están disponibles en el grupo de Comodo. Existen tablas de pKa, esto lo pueden ver para comparar sus resultados de sus ejercicios, y debemos recordar que a medida que el pKa disminuye, el compuesto se va haciendo más ácido. Aquí presento las tablas de pKa. Son bastantes, es bueno que siempre las tengan a mano para poder estudiar y determinar los fenómenos estructurales. Aquí, este compuesto que estoy presentando, el ácido pícrico, que se utiliza para quemadura, es un fenol, y este es uno de los compuestos que más tiene a dificultar a los estudiantes cuando llegan al laboratorio de química orgánica. Muchas veces se los colocan en ejercicios, en quizzes de entrada o inclusive en parciales de orgánica 1. Y esto es un ácido fuerte, o sea, esto es un ácido fuerte enmascarado de un ácido débil, porque uno tiende a pensar que el fenol, los compuestos con fenol son ácidos débiles, pero cuando yo coloco grupos nitros en posición 2, 4 y 6, la carga negativa se va a localizar sobre los 3 grupos nitros, y esto va a hacer que este compuesto sea un ácido muy, muy fuerte. De hecho, el pKa de este compuesto es de 0,3. Aquí está el ácido trifluoroacético, su pKa es de 0,2. Y tengo otros ácidos inorgánicos y orgánicos cuyo pKa es menor a 0, y estos son ácidos muy fuertes. Ok, en nuestra próxima entrega estudiaremos lo que son las características de las bases. Debemos recordar que para analizar un ácido, yo te recomiendo que analices la estabilidad de la base conjugada, mientras que para analizar una base, analiza la disponibilidad del par de electrones. ¿Qué tan disponible está ese par de electrones para tomar un protón? Muchas gracias por tu atención y no olvides ver mis próximas entregas.